El domingo de Pascua de 2012 comenzó la primera de una serie de muertes misteriosas en la familia Studi de Springfield, Missouri. La familia de 6 miembros parecía morir uno por uno. Si bien inicialmente se señaló con el dedo al abuso de alcohol y sus problemas de salud mental, una cosa fue similar en todos estos casos. Empezaron a enfermarse, muy enfermos, antes de sufrir convulsiones mortales y fallos orgánicos. La primera muerte fue una pérdida trágica, pero es que la segunda enloqueció por completo a la gente. Sin embargo, con el tercer caso, cuando Sarah Studi, de 24 años, fue llevada de urgencia al hospital, empezó a aparecer algo siniestro que estaba destinado a repetirse, un verdadero patrón de muertes. ¿Fueron entonces estas muertes meras coincidencias, o había algo oscuro detrás de todo? Nos situamos en Springfield, la tercera ciudad más poblada del estado de Missouri en Estados Unidos, enclavada en el corazón de los Ozarks, bendecida con colinas y acantilados y atravesada por ríos y lagos. Springfield es conocida por sus paisajes pintorescos y su vibrante escena artística. Desafortunadamente, su belleza natural a menudo contrasta con la oscura sombra proyectada por el crimen. Con un promedio de 80 delitos por cada 1000 habitantes, Springfield se destaca por tener una de las tasas de criminalidad más altas de Estados Unidos, superando a comunidades desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes. Incluso frente a estos desafíos, Springfield tiene una población de aproximadamente 169,000 habitantes. La gente de aquí suele ser reconocida por su resiliencia y su fuerte sentido de comunidad, lo que crea una atmósfera acogedora a pesar de todas las adversidades. Así pues, fue esta comunidad tan unida la que sirvió de hogar para la familia Staudy. Diane Elaine Staudy nació el 5 de abril de 1962. Decidida a trabajar en el sector de la salud, Diane obtuvo un título asociado en enfermería del St. John's College en Winfield, Kansas, en 1985. De hecho, la universidad era más que un lugar únicamente para la educación. Se convirtió en el punto de partida de un viaje de toda la vida con su pareja, Mark Staudy. Comenzaron a salir y pronto se casaron el 28 de diciembre de 1985, cuando Mark tenía 34 años y Diane solo 23. Su familia creció rápidamente con la llegada de su hijo Sean, nacido el 2 de julio de 1986, apenas 6 meses después de la boda. Poco después, Sarah llegó al mundo, seguida por Rachel, en noviembre de 1990. Brianna completó la familia como la miembro más joven, nacida 13 años después de Rachel. Diane era feliz en la superficie, pero a puerta cerrada, la maternidad le presentaba desafíos únicos. Al hijo mayor, Sean, le diagnosticaron autismo y no podía vivir de forma independiente, mientras que la pequeña Brianna, todavía en 4º grado, enfrentaba problemas de atención y aprendizaje. La otra hija de Diane, Sarah, había sobresalido tanto en la escuela secundaria como en la universidad, obteniendo honores en el camino, pero últimamente estaba luchando por mantener un trabajo y pagar sus préstamos estudiantiles. Las finanzas de la familia se vieron aún más tensas debido a los ingresos mínimos de Mark, que ganaba con conciertos ocasionales con su banda de blues, Messing with Destiny. Diane hizo malabares con múltiples roles, tanto dentro como fuera de la familia. Esposa y madre, también era organista de la iglesia, enfermera capacitada y principal sostén de la familia, todo lo cual acabó pasándole factura. A pesar de estos desafíos, la familia encontró un respiro en su pasión compartida por la música, especialmente las canciones religiosas contemporáneas. Diane mostró su talento musical como organista de la iglesia, mientras que Mark ocupó un lugar central como cantante principal y guitarrista de su banda. Diane también tenía debilidad por su hija mediana, Rachel, a quien prefería por delante de sus otros hijos. A menudo colmaba de elogios a Rachel y compartía sus fotos en las redes sociales. El punto de inflexión para la familia Studi llegó el domingo de Pascua, 8 de abril de 2012. Mark, de 61 años, que no tenía antecedentes de epilepsia, sufrió repentinamente 3 convulsiones ese día. El último episodio duró unos impactantes 45 minutos, y fue después de esta convulsión prolongada que Diane se dio cuenta de que no respiraba. Llamaron a la policía y al llegar declararon muerto a Mark. Los exámenes iniciales sugirieron que murió por causas naturales. Diane explicó que en los días previos a su muerte, Mark se había sentido débil y apenas podía hablar. Se negó a comer y pasó la mayor parte del día durmiendo.
dijo que se habían abstenido de llamar al 911 a pesar del deterioro de su salud, porque Mark insistía en evitar los hospitales. Si bien no hubo heridas en el cuerpo de Mark, la policía notó algo inusual. Había sangre alrededor de su boca. Pero antes de que se pudiera considerar seriamente un ángulo de juego sucio, la policía habló con los compañeros de banda de Mark, quienes corroboraron la afirmación de Diane de que la salud de Mark había estado empeorando e incluso había mostrado dificultad para hablar. Solo una cosa me pareció fuera de lugar, su color de piel. Su piel era en realidad de un color amarillento, afirmaron sus compañeros. Se sabía que Mark bebía mucho, por lo que la sangre alrededor de su boca se atribuyó al abuso de alcohol. Así pues, el caso se cerró y el patriarca de la familia Stoudy nos dejó. Si la vida era bien difícil para Diane antes, empeoró mucho más después del fallecimiento de Mark. Incluso sin traer ingresos sustanciales, había estado aportando todo lo que podía y era un padre y amo de casa para sus hijos. No obstante, sin él, Diane tenía aún más responsabilidad. Después del trágico evento, Mark fue incinerado y no se realizaron más investigaciones sobre su cuerpo. Diane recibió $20,000 por el seguro de vida de Mark, que utilizó para mudarse con sus hijos a una casa más grande en un nuevo vecindario. La vida como madre única y sostén de familia no era fácil, pero Diane se las arreglaba bien. Sin embargo, apenas 5 meses después de la muerte de Mark, el 2 de septiembre de 2012, la policía fue llamada nuevamente a su casa. Esta vez fue para Sean, de 26 años, que había dejado de respirar. Diane explicó a la policía que su hijo mayor había estado experimentando síntomas parecidos a los de la gripe, junto con diarrea, náuseas, dolores corporales y de cabeza durante las 3 semanas anteriores. Debido a su experiencia como enfermera, había intentado controlar sus síntomas en casa, quedándose despierta toda la noche para controlar a Sean. Sin embargo, el dinero escaseaba y Diane tenía que trabajar. Dijo que había salido para trabajar en la iglesia y regresó la tarde siguiente a las 12:30. Al regresar a casa, Diane descubrió a Sean acurrucado en el suelo, envuelto en una manta, pero no tenía pulso. Sean tenía antecedentes de convulsiones y según Diane, su episodio más reciente fue el 30 de agosto, apenas 2 días antes de su muerte. Al igual que en el caso de Mark, Sean no tenía heridas, pero sí un extraño anillo de sangre seca alrededor de la boca. Dado que Sean no bebía, esta prueba de sangre sí que desconcertó a la policía. A pesar de la incertidumbre, el médico forense del condado de Greene concluyó que la muerte de Sean se debió a problemas médicos preexistentes. Nuevamente, el caso se cerró y la familia Stoudy sufrió la nueva pérdida de otro miembro. Sin embargo, más sombras oscuras se cernían sobre los miembros restantes de la familia. El 9 de junio de 2013, Diane recurrió a Facebook y pidió oraciones por su hija Sarah, de 24 años, que se encontraba en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. Las actualizaciones posteriores de Diane en las redes sociales revelaron los preocupantes problemas de salud de Sarah, incluida insuficiencia orgánica y daño neurológico. Esta serie de acontecimientos desafortunados comenzó a despertar algunas dudas. La gente cuestionó el extraño patrón de accidentes y enfermedades dentro de la familia. Justo cuando comenzaron a surgir sospechas de juego sucio, llegó a la policía una denuncia anónima que sugería una posible conexión entre la crisis de salud de Sarah y las muertes de Mark y Sean Stoudy. Las preocupaciones se intensificaron cuando quienes conocían a la familia Stoudy notaron el comportamiento inusual de Diane. Dije, acabamos de ver que la camioneta del forense estaba aquí. ¿Estás bien? ¿Todo está bien? Y ella dijo, oh sí, mi hijo murió. Ella me lo dijo así sin más. Ella dijo, mi hijo murió. Me quedé en shock. A pesar de haber enviudado y haber perdido a su hijo, las redes sociales de Diane estaban extrañamente optimistas. En lugar de expresar dolor, siguió con su vida como si nada hubiera pasado, comprando, saliendo con amigos, riendo y disfrutando del tiempo en la piscina. Uno de los compañeros de banda de Mark en Messing with Destiny incluso recordó que Diane había actuado como si estuviera organizando una fiesta en el funeral de Mark. Aún más preocupantes fueron las acusaciones hechas por los familiares de Mark. Su hermano, Michael Stoudy, reveló que no se llevaron a cabo servicios formales para conmemorar a Sean y que solo se enteró de la muerte de su hermano cuando otro pariente se enteró. Según la información, el 13 de junio de 2013, la policía se dirigió al hospital para preguntar sobre el estado de Sarah.
El médico reveló que Sarah había sido ingresada con síntomas parecidos a los de la gripe y estaba al borde de insuficiencia hepática y renal. Una de las enfermeras compartió un detalle preocupante con la policía. La enfermera describió las visitas de Diane al hospital como breves y joviales, afirmando que Diane hacía chistes y se reía con el personal del hospital. Diane incluso había mencionado un próximo viaje a Florida la semana siguiente, lo cual era extraño teniendo en cuenta que su propia hija, Sarah, estaba gravemente enferma. La policía decidió revisar las muertes de Mark y Sean, centrándose en una sorprendente similitud. Ambos tenían un anillo de sangre alrededor de la boca en el momento de su muerte. Esto llevó al detective de la policía de Springfield, Neil McCamis, a traer a Diane para interrogarla. Aprecio que esté dispuesta a venir y hablar con nosotros. Somos de gran ayuda de tu parte. Lo intento ser. Está bien. No sé qué puedo decirte. Bueno, está bien. Recibimos la llamada sobre Sarah y su condición, pero dices que está mejor. ¿Sí? Bueno. Diane inicialmente insinuó que Sarah se había envenenado debido al deterioro de su salud mental, pero luego se corrigió y se limitó a no lo sé respuestas. ¿Mencionó algo sobre querer hacerse daño a sí misma? No. ¿Nada en absoluto? No. Está bien. Sé que no había estado durmiendo tan bien como en el pasado, pero aparte de eso, no he notado muchos cambios. Pero bueno, ya sabes, no lo sé. A veces es tan sutil que nunca se sabe lo que está pasando. ¿Seguro? ¿Entonces no crees que fueron pastillas? ¿Pensaste que tal vez podría haberse metido en alguna tintorería o algo así? Sí, porque sé que tengo limpiadores y no sé qué más hay allí. ¿Qué tipo de limpiadores crees que podría haber sido el que ella tendría? ¿Qué es lo que tengo? No la veo tomando jabón. ¡Qué asco! El general, ya sabes, limpiador diario. Tengo algo de eso. ¿Qué sería eso? ¿Cómo se llama? Lysol. Bueno, sé que tengo eso, pero podrías incluso hacerte daño con el jabón o el Lysol, ¿sabes? No tengo ni idea. Bueno, ni siquiera lo pienso. Bien, simplemente nunca había oído hablar de algo así. Yo tampoco, pero supongo que no lo sé. Supongo que si tomara suficiente, algo haría algo, pero nunca lo he hecho, no lo sé. Al detective no se le escapó que Diane no solo estaba haciendo conjeturas descabelladas acerca de que su hija quería suicidarse, sino que también se reía frecuentemente durante el interrogatorio. ¿Estás en el campo médico? Soy una enfermera. ¿Eres enfermera? Bueno. Pero soy enfermera de cardiología. Conozco corazones. Sí. Bueno, ¿hay algo según tu conocimiento? Sé que dices que tratas con el corazón y esas cosas, pero según tu conocimiento, ¿hay algo en lo que puedas pensar que podría haber sido? Porque obviamente, por lo que sabemos, eres bastante inteligente. Sí, lo intento. Sí, pero realmente no puedo pensar en nada. Quiero decir, no lo sé, la psicología no es lo mío. Sí, sabes. Sí, lo entiendo. Ese es un ámbito completamente diferente y es como, ya sabes, simplemente, lo único que estoy pensando es, a menos que sea algo autoinmune o lo otro, pero nunca he oído hablar de eso causando, ya sabes, básicamente ella tuvo un colapso total del cuerpo y todos sus órganos estaban tratando de fallar. Y es como, no sé si algo... El detective McCain se concentra en establecer una relación sólida con Diane con la esperanza de que ella se sincere sobre las extrañas muertes en su familia. ¿Dónde eres enfermera? Trabajo fuera de casa. Trabajo para una compañía de seguros. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces para el seguro? Sí, reviso reclamos. Ah, ¿bien ya trabaja? No, supuestamente ha estado intentando encontrar un trabajo, pero no creo que se haya esforzado tanto. Parecía que Diane albergaba algunos sentimientos negativos sobre la incapacidad de Sarah para encontrar un trabajo, especialmente porque Sarah tenía préstamos estudiantiles acumulándose. Esto definitivamente insinuaba dinámicas disfuncionales y posibles tensiones dentro de la familia. Con las sospechas aumentando minuto a minuto, la policía solicitó pruebas adicionales en las muestras de cabello y tejido que se conservaron durante las autopsias de Mark y Sean. Cuando llegaron los resultados, la noticia fue impactante. En sus cuerpos había trazas de etilenglicol, una sustancia química comúnmente utilizada como agente anticongelante. ¿Pero por qué la autopsia inicial no reveló esto? Resultó que el etilenglicol no formaba parte del examen toxicológico típico y su detección requería pruebas específicas adicionales, pero ahora estaba surgiendo la verdadera imagen.
Era evidente que Mark y Sean habían sucumbido al envenenamiento por anticongelante. ¿Podría Diane, posiblemente abrumada, haber envenenado a su marido, en su mayoría desempleado, y a su hijo autista? Sin embargo, esto era solo una teoría y, para los detectives, obtener una confesión era crucial. ¿Qué te dijeron sobre la autopsia de Sean? Que tenía un defecto renal congénito. Que encontraron bastante daño cerebral. Nunca antes había oído hablar de la palabra gliosis. Habían descubierto dónde había sufrido su derrame cerebral inicial y que había evidencia de convulsiones. Porque hemos hablado con el médico forense sobre eso. Y supongo que cuando lo hicieron por primera vez, realmente no investigaron demasiado si había algún tipo de sustancia química o algo así en su sistema o algo así. Pero cuando hablamos con ellos, lo hicieron y pudieron decirnos que, al igual que con todas las autopsias, si estás familiarizado con ellas, toman muestras de tejido y muestras de cabello y todo tipo de otras cosas, y básicamente las guardan por un tiempo, y afortunadamente todavía tenían un montón de sus cosas. Y entonces, también van a hacer un montón de pruebas con sus cosas. Bueno, entonces, si sus cosas regresaran con algo así, algo similar a lo que podría traer Sarah, ¿cómo explicarías eso? No sé, realmente no lo sé. Nuevamente depende de lo que aparezca. ¿Qué crees que podría ser? No sé, realmente no lo sé. Podría haber algo malicioso o sospechoso relacionado con eso. No puedo pensar en eso. ¿Te sorprendería que volviera algo así? Sí, eso creo. Creo que me sorprendería. Bueno, ¿por qué te sorprenderías? Bueno, nunca anticipé que apareciera nada, ¿sabes? ¿Nunca anticipaste que apareciera algo? ¿Por qué no anticiparías que aparecería algo? Porque realmente no sé qué. ¿Cómo puedo decir esto para que tenga sentido? Realmente no lo sé. Por ejemplo, Sarah, no sé qué pasó. Bien. En cuanto a Sean, solo tomo su palabra de que eso es lo que pasó. Entiendo. Creo que fue inicial porque obviamente no entraron en muchas cosas, pero ahora, después de la condición de Sarah, no se hizo ninguna autopsia a Mark, como sabemos, pero tal vez de algunas muestras que se tomaron inicialmente, no de la autopsia, pero solo porque sé que Mark tenía algo de sustancia en la cara y cosas así, y de muestras allí. ¿Hay alguna razón por la que a partir de las muestras tomadas en el momento de estas pueda haber algún tipo de correlación o algún tipo de vínculo, algo que pueda ser similar en ellas? No sé. ¿No lo sabes? No. ¿Y si lo hubiera? No lo sabría. Diane debe haberse sentido acorralada aquí con todas estas preguntas de confrontación dirigidas a ella. A medida que avanzaba el interrogatorio, ella admitió que cada uno de sus 4 hijos tenía pólizas de seguro de vida por valor de $15,000. Esto se sumaba al seguro de vida de Mark, valorado en $20,000. Luego, la policía tenía un motivo potencial que podría explicar los envenenamientos: los pagos del seguro. Pero al no haber avances ni confesiones en el interrogatorio de Diane, la policía recurrió a su hija de 22 años, Rachel Studi, en busca de respuestas. La llevaron para interrogarla. Básicamente, lo que quiero discutir contigo un poco, muy rápido, es que sé que tu hermana Sarah está en el hospital y están tratando de descubrir, ya sabes, qué está pasando mal con ella. Por lo que he oído hoy, en los últimos días, supongo que su condición ha mejorado bastante. Creo que la han trasladado a otra habitación. Ella está hablando, creo. ¿Está bien? Definitivamente está mejor que hace un par de días, obviamente. Y todavía están tratando de descubrir qué le pasó realmente y qué le pasó. Después de una breve discusión sobre las muertes de Mark y Sean, los detectives comenzaron a hablar sobre Sarah y cómo ella había estado holgazaneando para notar las reacciones y respuestas de Rachel. Y por lo que hemos entendido del hospital hasta ahora, realmente no hemos podido determinar cómo se enfermó tanto su hermana desde el punto de vista del hospital. Bueno, muy bien, pero pensaste que era un poco extraño. Todo el mundo tenía estos mismos síntomas parecidos a los de la gripe. Papá muere, hermano muere, hermana casi muere. Quiero decir, estuvo muy cerca de... eso es... Cuando nos llamaron sobre esto la semana pasada, nos dijeron que probablemente iba a morir, y obviamente, gracias a Dios, ha regresado milagrosamente. El detective estaba tratando de establecer el motivo de los envenenamientos. Presentó algunas de las pruebas que la policía había reunido hasta el momento y evaluó las reacciones de Rachel. Pero te pareció un poco extraño cómo todos tenían las mismas sensaciones y te preguntas. Sé que no quieres pensar en eso, pero estás pensando si esto es algo que la familia o mamá no ha hecho. ¿Te ha dicho algo sobre lo que ella pensó que era o...?
Ella me está diciendo que es, aunque un poco diferente con Sarah. Es como... Quiero decir, con Sean hubo convulsiones. Papá era más bien una cosa del corazón, así lo describió ella. Pero Sarah surge de la nada. Simplemente enferma y vomitada, y luego está básicamente inconsciente. Así es como lo expresas. Quiero decir, en el hospital mencionaron algo sobre hemorragias cerebrales y es como si me hiciera preguntarme muchas cosas en cuanto al cerebro, pero podrían ser convulsiones. No soy un experto médico, así que no tengo idea. Quiero decir, lo de las convulsiones es cosa de familia, pero no lo sé. ¿Pero no hubo nada acalorado entre tu madre y tu hermana sobre conseguir un trabajo? ¿No? ¿Nada de eso? No. Es más bien un juicio amable. Bueno, muy bien. Bueno, simplemente te pondré al día. No sé, hace varios días empezamos a recibir llamadas telefónicas de algunas personas que estaban un poco preocupadas por tu hermana Sarah y su condición, y cómo de repente se puso muy enferma, ya sabes, y ese tipo de cosas. Y no sabemos exactamente quiénes eran estas personas, pero obviamente estaban preocupados por el hecho de que tu hermano murió y tu padre murió, y todo esto fue algo repentino, y algunos de los síntomas eran más o menos los mismos. Y obviamente nos trajeron y comenzamos a hacer nuestra propia investigación al respecto y a hablar con los médicos en lo que respecta a Sarah. Sé que le hicieron una autopsia a tu hermano, pero no a tu padre. Así que empezamos a juntar algunas cosas y empezamos a investigar cosas y empezamos a encontrar algunas que simplemente no se veían bien, para ser honesto contigo. Quiero decir, simplemente no cuadra tanto como, bueno, quiero decir, eres una chica inteligente, ya sabes, un joven de 26 años, de repente síntomas parecidos a los de la gripe. Está muerto, ya sabes. Sarah tiene 24 años, es joven, vomita, tiene síntomas parecidos a los de la gripe. Su padre tiene solo 50 y tantos años. Empezó a hablar con los médicos y así sucesivamente. Y los médicos no habían podido confirmar nada. Hasta el momento, todavía están trabajando en ello, pero básicamente nos dijeron que hacia lo que se inclinaban y lo que pensaban eran los casos en los que su hermana había sido envenenada. Y pensamos, oh, está bien, bueno, eso empieza a cambiar las cosas. Ahora, ¿pero es eso? ¿Es eso? ¿Se preparó? ¿Es esto un intento de suicidio o algo así? ¿O qué es? Pero nunca has visto a tu hermana decir nada sobre un intento de suicidio o querer hacerse daño. Lo ha hecho, como cuando estaba en la escuela secundaria. No recientemente. No, nada como eso. ¿Qué tal si tu hermano dice algo así, especialmente en el momento de su muerte o algo así o antes de eso? Sin inclinarse hacia... ¿No fue algo que tomaras en serio? No, porque muchas veces simplemente decían cosas por decir cosas, como si buscaran atención. ¿Y esto fue cuando eran más jóvenes? Sí, esto no fue reciente. ¿Nunca tuviste la impresión de que tu hermana, tu padre o tu hermano hubieran hecho algo para hacerse daño? ¿Alguna vez tuviste esa impresión o tuviste ese sentimiento? Papá, sí, quiero decir, me di cuenta de que se estaba deprimiendo mucho, pero no lo sé. Bien. Mientras tanto, el detective McCamis empleó la inteligente estrategia de utilizar las creencias religiosas de Diane como palanca para ejercer presión. Trató de parecer comprensivo y comprensivo para hacer que Diane confesara, ofreciéndole los motivos de por qué todo esto pudo haber sucedido. Diane no habló, hasta que, tienes que entender eso, tienes que decirme toda la verdad porque sabes que yo ya lo sé, pero tienes que decirme cómo empezó todo esto, cuándo empezó, por qué empezó, porque querrás que la gente vea que estás arrepentida y que ya sabes, te arrepientes de lo que hiciste y que has pedido perdón. Diane, sabías que estaban bebiendo anticongelante. Tú lo sabías, ellos no. Ambos lo sabemos. ¿Sabías, Diane, que estaban bebiendo anticongelante porque se lo estabas dando? No sabía qué más hacer. Realmente no lo hice. Entiendo. ¿Estabas justo en el punto de ruptura, tal como hablamos? Sí, no sabía qué más hacer. El detective McCamis tuvo una confesión. Cuando Diane fue informada de sus derechos Miranda, confesó abiertamente haber agregado anticongelante a las bebidas de Mark y haberle hecho lo mismo a su hijo, Sean. Ella reveló que estaba harta de las agallas y los arrebatos de ira de su marido y que lo quería fuera de escena. Reconoció que su hijo, Sean, con antecedentes de convulsiones y autismo, era una carga importante para ella. En sus propias palabras, describió a Sean como más que una molestia, más que una plaga. Ahora que la policía tenía la confesión de Diane, era hora de hacérselo saber a Rachel.
Traje a tu mamá hoy y hablé con ella. Y después de hablar un rato con ella, nos contó lo que había estado haciendo. Le había estado dando a tu padre pequeñas dosis de anticongelante en sus bebidas, durante un periodo de varios días, lo mismo con tu hermano, y lo mismo con tu hermana Sara. Sé que es muy difícil y obviamente no creemos que usted o su hermana tuvieran conocimiento de eso. Obviamente. Tu mamá, obviamente, está destrozada por todo el asunto, y estoy seguro de que mentalmente se ha castigado por ello todos los días. Y como incluso dijiste, ella es un desastre emocional en casa. Su razonamiento para hacerle esto a tu padre básicamente fue que ya estaba harta de él. Él, como ella lo describió, simplemente no estaba llevando su peso, no era un buen padre, no era un buen esposo. Había algunas cosas de infidelidad allí, había algo de consumo de drogas allí, y llegó al punto en el que ya no podía lidiar con él por más tiempo. Y luego, desafortunadamente, después de eso, ese mismo tipo de escenario, esta es la razón que ella describe para dar, comenzó a darle a su hermano anticongelante en Coca-Cola, o en refresco, durante un par de días. Y luego, desafortunadamente, tu hermana, en la misma situación, le dio anticongelante durante un periodo de 2 o 3 días, pequeñas dosis a la vez en sus bebidas, en su Coca-Cola. Básicamente, dice, porque no conseguiría un trabajo, no estaba haciendo nada, sentía que iba por el mismo camino que su hermano y su padre, y que iba a ser una carga total para ella y su familia. Y esa es básicamente la razón, eso es lo que ella nos está dando, es su razón para hacer esto. ¿Tuviste alguna sospecha de que mamá estaba haciendo algo? Quiero decir, sé que en el fondo dijiste que no te gustaba pensar en eso, pero estas cosas, ya sabes, las tuyas fueron muertes repentinas. Tómate un tiempo. Rachel parecía en shock. ¿Quién no lo estaría si su madre estuvo matando a los miembros de su familia uno por uno? Ahora, alerta de spoiler, se reveló que el contacto anónimo que contactó a la policía fue el pastor de la familia Jeff Sippy. Tenía una relación cercana con Mark, reuniéndose con él en muchas conversaciones. Inicialmente el pastor creyó que la muerte de Mark fue natural, pero empezó a sospechar cuando Sean, un joven, murió sin advertencia. Más inquietante fue la total ausencia de emoción de Diane. Pero revelaciones más inquietantes estaban a punto de salir a la luz cuando llamaron a Rachel nuevamente para interrogarla al día siguiente. Entonces ella nunca te dijo específicamente que quería lastimar a tu papá, a tu hermano o a tu hermana. No. ¿Alguna vez te dijo algo acerca de que tal vez alguno de ellos tuviera mala salud y que iba a morir en un futuro cercano o algo así? Sí. ¿Ella lo hizo? En cuanto a papá, cuando fumaba y bebía, es como si siguiera con esto, no iba a estar presente para ganar 80, 90. Bueno, ¿algo más? ¿O fue eso más o menos? Eso es prácticamente todo. Nunca nada sobre tu hermano o hermana. Bueno, no. Bien. Lo sorprendente fue que Diane no había actuado sola. Su cómplice no era otra que su hija favorita, Rachel Stoudy, de 22 años. La policía encontró el diario de Rachel en la casa de Stoudy, donde escribió sobre cómo su madre, Diane, había orquestado la muerte de su padre y su hermano. ¿Reconoces esto? Sí, recuerdo esto. ¿Qué es eso? Un pequeño diario. ¿Un pequeño diario? ¿El diario de quién? Mío. ¿Tu diario? Entonces escribiste esto. ¿Es lo que me estás diciendo? Bueno, ¿recuerdas que escribiste esto y eso es lo que estás diciendo? Bueno, mira esto. ¿Ese es el mismo diario del que estábamos hablando y que estabas escribiendo? Hubo un sueño que tuve en el que ellos morirían, pero... ¿Este es tu diario? ¿Tú escribiste esto? ¿Y recuerdas haberlo escrito? Sí. Bueno, ¿pudiste leerlo todo? Tengo algunas preguntas para ti, Rachel. Bueno, algunas preguntas sobre las que debes ser honesta conmigo. Entonces, dijiste que habías estado soñando con ellos muriendo. ¿Y le contaste a tu madre sobre esto? ¿Qué le dijiste a tu madre? Que sería rápido. Eso sería fácil. Que pronto estarían en el cielo y podríamos seguir adelante. No sabía cuándo compró el anticongelante, pero sabía que había estado manipulando bebidas, así que... Rachel había estado engañando al detective hasta ahora, pero ahora que tenía ante ella evidencia sólida en sus propios escritos, ya no podía soportar esa fachada. Entonces, ¿cuándo surgió el plan para matar a Sara? ¿Mayo o junio? ¿Mayo? ¿Junio? ¿Y entonces por qué se decidió matar a Sara?
Aparte del hecho de que ella básicamente vivía en el dormitorio de atrás y no tenía ningún sentido común para conseguir un trabajo, no estoy segura. Probablemente mamá tenga sus propios problemas con ella. ¿Qué pasa contigo? Es molesta, sí, pero no lo sé. ¿Ustedes pelearon mucho? Sí. Tu madre me dijo que ustedes peleaban todo el tiempo. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Es por eso que querías que Sara se fuera? ¿Por qué querías que Sara muriera? En la escuela secundaria, ella me tocaba. Quiero decir, ella creció con eso más tarde, cuando comenzó a estudiar medicina, pero todavía discute, todavía tiene chistes realmente inapropiados. Ella realmente no tenía ningún propósito. ¿Sin propósito en la vida? No, realmente no. Bueno, los detectives tenían pruebas suficientes ahora, pero encontraron otra nota al día siguiente. Era un trozo de papel escrito a mano en el bolso de Rachel que decía: «Solo quedarán los callados, mi madre, mi hermana pequeña y yo». Ya que estamos en el tema de las cosas del diario, supongo, ya sabes, después de que te arrestamos, cuando tuvimos que registrar tu bolso, ya sabes, encontramos tu nueva entrada en el diario, algunas de las cosas que habías escrito ahí, y tengo algo de eso hablando de cómo te sentiste, ya sabes, un poco mal por el dolor de Sara, porque, básicamente, ayudaste a ponerla en la posición en la que estaba. Entonces, ¿te sentiste mal entonces? Porque escribiste que te sentías un poco mal al saber que ayudaste a causarle tanto dolor. Entonces, ¿te sentiste un poco mal por eso? Es más difícil cuando estás mirando en urgencias. Ella gritaría: «No me gusta gritar». Entonces, si eso fuera más difícil, ¿habría sido más fácil para ti si ella hubiera muerto y no hubiera tenido que ver todo eso? Sí. Y luego escribiste un pequeño poema al final. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue ese poema? Leí un poco sobre las enfermeras, y es como si te hicieran sentir estúpida. ¿Recuerdas al final de ese escrito sobre qué escribiste? Algo en el sentido de que sé lo que está pasando. Algo como esto. Decía que había una vez 6, ahora solo quedan 3, solo quedan los tranquilos. Mi mamá, mi hermana pequeña y yo. ¿Cuándo escribiste eso? Un poco después de que la ingresaran en el hospital, cuando todavía estaba en la unidad de cuidados intensivos. ¿Aún pensabas que ella iba a morir en ese momento? Sí. Bueno, porque dijiste que estabas realmente sorprendida de que ella saliera adelante. ¿Se arrepienten de no haber esperado un poco más antes de que se la llevaran? Si hubiera sido un poco menos doloroso, sí. Una entrada en el diario datada del 13 de enero del 2011 indicó que Rachel había visto el asesinato de su padre un año antes de que pasara. En sus últimas entradas se lee: «Es triste cuando me doy cuenta cómo mi padre va a morir en los siguientes 2 meses. Sean, mi hermano, lo hará poco después. Será difícil acostumbrarse a los cambios, pero todo resultará». También se reveló que después del asesinato de Sara, había planes de asesinar a Brianna de 10 años debido a su discapacidad de aprendizaje. Durante el interrogatorio, Diane confesó que Rachel la había asistido en planear y ejecutar los asesinatos. Ellas específicamente eligieron en línea una marca de anticongelante sin sabor para que las víctimas no lo detectaran. Esta revelación acrecentó el nivel de asesinatos con premeditación. Rachel inicialmente sintió que la muerte de Sean fue injustificada y que debió morir en vez de ser asistido. También quería que Sara muriera en la casa como Sean lo había hecho. Por eso es que Sara fue llevada al hospital. Esto fue lo que salvó la vida de Sara, pero Rachel todavía vio en su madre Diana como la única que la entendía. Rachel se consideró a sí misma como la chica de oro y visualizó su futuro solo con su madre. En mayo de 2015, Rachel se declaró culpable de todos los cargos, pero luego en una apelación, ella clamó que su miedo a los hombres no fue tomado en cuenta durante el proceso legal, apelando a la falta de comunicación, coerción y salud mental. Expresó disconformidad con estar a solas con un hombre detective durante las entrevistas. A pesar de todo eso, Rachel aceptó un acuerdo con la fiscalía en mayo del 2015. Aceptando pasar una vida en prisión con posibilidad de libertad condicional, en cambio, por testificar en contra de su madre. Fue sentenciada por el cargo de asesinato en segundo grado de Sean y Mark. Diane se declaró culpable del asesinato en primer grado de Sean y Mark. La hija de Diane, Sara, que sufrió graves daños neurológicos y orgánicos a largo plazo debido al envenenamiento, leyó una declaración durante el proceso judicial. Dijo: «Perdono a mi madre por lo que hizo, pero ella no solo le arrebató la vida a mi papá y hermano,
sino también tomó mi forma de vida, mi seguridad y mi independencia. En enero de 2016, Diane recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, tanto Rachel como Diane han apelado para anular sus declaraciones, pero este no fue el final. El 25 de febrero de 2020, Diane fue entrevistada por 2020, un programa de televisión mientras estaba en la cárcel, donde afirmó su inocencia. Alegó que Mark había sido drogadicto y alcohólico y negó haberlo envenenado. El público y los medios expresaron una fuerte desaprobación por el favoritismo de Diane hacia Rachel y su percepción de sus hijos discapacitados como una carga. Las acciones de Diane se alinean con las características del síndrome de Munchausen por poder. Su aparente falta de respuesta emocional, su concentración en sus propias necesidades y la manipulación de situaciones médicas para obtener atención son indicativos de este síndrome. Además, el favoritismo selectivo de Diane hacia Rachel sugiere un patrón de cuidado distorsionado consistente con el síndrome. Sin embargo, no podemos proporcionarle ningún diagnóstico basándonos solo en unos pocos clips. Aunque Sarah sobrevivió, sufrió daños permanentes en órganos y neurológicos debido al anticongelante en su sistema. A pesar de estar en la lista del decano durante sus años universitarios, Sarah ahora necesita un tutor y reside en un centro de vida asistida. Ella todavía mantiene un perfil de Facebook con detalles sobre el caso de asesinato y una fotografía de su padre Mark actuando en su banda Messing with Destiny. La hija menor de Diane, Brianna, que tenía solo 10 años en el momento del envenenamiento de Sarah, fue llevada a un hogar de acogida con una nueva identidad. ¿Y tú? ¿Crees que Diane sufre el síndrome de Munchausen por poder? ¿Por qué crees que Rachel ayudó a su madre en estos asesinatos? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,